Soy analista de Grupo R y me gustaría, por favor, me confirmarais que veis mi pantalla principal y me escucháis correctamente vía chat. Ok, perfecto. Veo que se ve y se escucha correctamente. Muy bien. Hoy seguimos con psicología del mercado. Y si recordáis, el martes pasado habíamos desmenuzado un poquito uno de los test para traders, el primero, el más completo, el test de personalidad. Y si os parece, vamos a retomar un poquito, digamos, las áreas que nos diagnostica. Vamos a compararlas un poco con la literatura que recopilaron los autores en sus experimentos o sus, digamos, investigaciones con grupos de traders. Y para finalizar el webinario daremos una pequeña introducción al arbitraje de sentimientos. ¿Okay? Recordaros que en el canal de YouTube ponéis 1000 trades, tenéis los principales vídeos anteriores que hemos tocado. Aquí tenéis los dos primeros que hemos visto de psicología, los anteriores de algorítmico, fractales, Forex Index, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis ahí, si no los habéis visto y si queréis incorporaros a, digamos, estos ciclos y demás. ¿Ok? Muy bien, si recordáis, la página era marketpsych.com y habíamos hecho un test. Cuando terminas el test, digamos, puedes darte de alta, es gratuito, y digamos te crea una especie de sitio con tu nombre, usuario y demás. ¿Ok? Y en ese sitio puedes, digamos, comprobar y analizar los test que vayas haciendo, digamos, hacer un pequeño seguimiento y demás. Estos datos también los aprovechan los investigadores de la web para incorporarlos dentro de sus resultados. ¿Okay? También es un proceso de feedback en cierta manera. ¿Okay? El día 21, si no recuerdo mal, fue el martes pasado, sí, efectivamente, habíamos terminado el test y vamos a echarle un vistazo. Vamos sobre todo ver los puntos que toca y las deducciones y los diagnósticos. Un poco lo trae bastante bien explicado. Son unos test, en mi opinión, de los serios, de los mejores que hay dentro de la psicología. Sabéis que es un campo un poco espinoso siempre, desde el punto de vista científico, por supuesto, y pues hay que tener bastante criterio de selección, ¿no? Este es principalmente. Luego le echamos un vistazo si queréis. Tienen muchas investigaciones y reportes y comentaremos algún detallito más. Okay. Por ejemplo, en mi caso, no sé si lo habéis hecho vosotros, te sale los factores de la personalidad, ¿no? El grado de conciencia que tienes de lo que estás haciendo, por debajo de la media, emocionalidad, si pues eres emotivo, el peso que tienen tus emociones en las decisiones, pues muy bajo, si eres extrovertido, por debajo de la media, si eres, digamos, abierto, en cierta manera, si no, digamos, estás encasillado, sería por encima de la media. Y agradabilidad. Esto tenía que ver un poco con la socialización, ¿no? Si queremos los detalles, ¿no? Nos va dando los detalles del primero, los factores de la personalidad, y nos va dando una pequeña, digamos, descripción de lo que valora a partir de las preguntas que nos han hecho. Extrae unas pequeñas valoraciones y, por ejemplo, nos pone si tu puntuación está cerca de la media de ser consciente o autoconsciencia,
eres moderadamente bien organizado. Tú generalmente tienes claro tus objetivos, pero también es posible que trabajes solo y refocalices cuando las circunstancias lo requieren. ¿Okay? Es decir, efectivamente tienes en cierta manera claros tus objetivos, pero digamos no estás encerrado en tus ideas, sino que tienes cierta, digamos, apertura en ese sentido. ¿Okay? Los factores emocionales, ¿no? El factor emocional, la nota ha sido baja y pues nos dan una pequeñita explicación, ¿no? Sobre todo bajo situaciones de estrés, experiencias negativas, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la extraversión pues tiene que ver pues con la parte social y el optimismo. ¿Okay? Está más o menos cerca de la media, un moderado entusiasmo, podría digamos, decirse. El tema de la apertura. Esto tiene que ver un poco con el grado de conformidad que tú tienes con la rutina, con los hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, el grado de agradabilidad, por decir una traducción, no tiene que ver un poco con la armonía. ¿Okay? Digamos que estos son los 4 puntos principales de los factores de la personalidad. Y luego ya nos da lo que son mucho más detallados, digamos, 5 grandes grupos, ¿no? Que son sobre la confianza. ¿Ok? Los muy confiados y los pesimistas, por decirlo de alguna manera. Con respecto al riesgo, la aversión que tenemos al riesgo, la, digamos, vulnerabilidad emocional, cuánto mantenemos las pérdidas, cuánto cortamos las ganancias. Luego, otro gran bloque con el autocontrol, el impulso y el autocontrol. Y aquí estarían la autodisciplina, la inmediata recompensa, la recompensa inmediata, la gratificación inmediata y la búsqueda de la excitación, ¿no? Digamos que los mira con esos 3 subgrupos. Luego está la parte de la intelectualidad y luego está la parte del rebaño. ¿Okay? Digamos que los divide un poquito. Y también nos da, aquí sí ya nos da digamos, un diagnóstico muy, muy detallado, incluso con ejemplos. Por ejemplo, el tema de la confianza, o cuando tienes más confianza de la normal. Overconfidence normalmente no es, vamos a ver, la confianza no es mala. Lo que pasa es que hay que ser objetivos, no se puede confundir la realidad con los deseos. ¿Okay? Digamos que es esa un poco la parte. Y nos dice que las altas puntuaciones de overconfidence necesitan practicar la humildad, pensar antes de lanzarse, después sobre todo de una racha de ganadoras, mirar periodos históricos similares, etcétera. Es decir, nos dan unos consejos si nuestra puntuación es alta o alta puntuación, y también para baja puntuación, y nos la valoran. ¿Ok? Por ejemplo, los que tienen baja puntuación, estaría ahí cerca de la media en este test, pues nos dicen que no es
digamos, mal del todo. Lo que sí sería remarcable sería si tuviéramos muy baja puntuación en la overconfidence, ¿ok? Y también nos dan, digamos, unos pequeños detalles. No están demasiado asustados para tomar los riesgos necesarios, etcétera, etcétera. Sí, es un autodiagnóstico muy bueno. Con respecto al optimismo, pues exactamente lo mismo. Digamos que es una actitud, ¿no? El optimismo, por un lado, muy alto optimista, nos lleva a tomar excesivos riesgos, y por el lado contrario, ser no muy optimista o pesimista, digámoslo de esa manera. Nos resistimos a tomar ningún riesgo, incluso a operar. ¿Ok? Sería los dos extremos. Y también nos dan, digamos, una serie de puntos claves acerca de, por ejemplo, para las altas puntuaciones, pues nos dicen que no paremos de prestar atención al riesgo cuando las cosas van bien, y incluso con otros más puntos. Y con respecto a los pesimistas, pues dan una serie de utilidades. ¿Okay? Por ejemplo, que te apartes de chequear tus traders, tus operaciones. ¿Okay? Debes tomar tus pérdidas personalmente. Considera usar un diario. Es decir, nos da, digamos, una serie de consejos para mejorar en esta parte que estamos flojos, por decirlo de una manera. ¿Okay? La otra parte es con respecto a los riesgos. Aquí nos dice que, por ejemplo, para la aversión al riesgo, para las altas puntuaciones de aversión al riesgo, lo que recomienda principalmente es sistematización y backtest. Es decir, inmunizarse ante las operaciones, que es básicamente, digamos, dominar la sensibilidad al riesgo. ¿Okay? Uno se tira a una piscina desde un trampolín, y la manera de insensibilizarse pues es repetir muchas veces el salto hasta hacerlo más o menos normal. Y la parte de tener muy baja aversión al riesgo, pues principalmente nos lo valora como bueno, que es una buena señal. ¿Ok? Nos dice que lógicamente con una combinación de educación, conocimiento, experiencia y preparación y tal, pero una baja puntuación en la aversión al riesgo es una buena señal para los traders. ¿Okay? Luego veremos cómo hacen estas valoraciones. La vulnerabilidad emocional, este es un punto muy clave en un trader. ¿Okay? Nos dice que si somos vulnerables, tenemos que practicar la autorrecompensa. ¿Okay? Definir, por supuesto, un money management, un plan de objetivos y de gestión, y sobre todo, si somos muy altos, si tenemos alta vulnerabilidad emocional, no hacer trading en short term. ¿Okay? Eso, digamos, acortar el tiempo, hacer operaciones de corto tiempo, refuerza la vulnerabilidad, es decir, nos hace cada vez más vulnerables. El trading de corto plazo se necesita tener ser muy fuerte emocionalmente, o sea, tener baja vulnerabilidad emocional. Que si no, suele destrozar a muchos traders la vulnerabilidad. Y los que lo tienen bajo, pues principalmente es
algo razonablemente positivo, porque permite mantener la calma durante las volatilidades del mercado y a la vez poder reaccionar. Una de las opciones o de las consecuencias de la vulnerabilidad emocional es el bloqueo ante situaciones. ¿Okay? Bloqueo tanto de acción como de pensamiento, de plan, de planificación, digamos, todas esas partes. ¿Okay? El mantenimiento de las pérdidas demasiado tiempo. ¿Vale? Nos dice, por ejemplo, very low, y aquí nos dice, para los que tienen alta puntuación en esta parte. Digamos, el ratio, sobre todo, pérdida, ganancia. ¿Okay? ¿Para qué mantener una pérdida mucho tiempo si la ganancia, el ratio entre las dos, como mucho, va, digamos, es relativamente negativo? Bueno, hacerse las preguntas, ¿por qué no entrar en la posición hoy, etcétera? Y para los que lo tienen bajo, pues simplemente un recordatorio, ¿no? Pues tener bien definida la gestión monetaria, cambiar las posiciones según la nueva información, es decir, no dormirse en ese tema. Y al revés, cortar las ganadoras antes. ¿Okay? Lo mismo, nos dan un ejemplo, lo típico de dejar correr las ganancias, no romper con la toma de profit, etcétera, etcétera, etcétera. Lo detalla bastante bien, bastante certero en ese sentido. La parte de autocontrol, otra parte digamos nuclear en el trading, la autodisciplina. Esto quizá sea, sin el quizá, es el segundo factor más importante, la autodisciplina. Y no solo en el trading, en general. La disciplina hay relativamente bastantes formas de entenderla. ¿Okay? Todos somos disciplinados con lo que nos gusta y con los que no nos gusta. Gustar, entiéndase como la palabra, una palabra un poquito más amplia. Lógicamente podemos afinar más sobre eso, pero sobre las cosas que no nos gustan es precisamente ahí donde se mide la autodisciplina. ¿Okay? Digamos que las otras prácticamente no puntúan, ¿okay? O no, para unas no puntuarán y para otros no puntuarán otras. Digamos que la manera que se tiene de medir la autodisciplina son con cosas contrarias a, digamos, nuestro gusto, nuestra manera. Alta autodisciplina, por supuesto, nos da cierta capacidad de adaptación, bajo control, las posiciones, es decir, nos permite ser un poquito más gestionables en las posiciones. ¿Okay? Mientras que si tenemos baja autodisciplina, aquí sí ya entramos en un ciclo muy complicado. ¿Okay? Porque se mezclan la parte del análisis, la parte de ser capaz de llevar a cabo prácticamente ese análisis, no crearte tu propio mundo, ¿okay? Digamos, cuando la disciplina no es un fuerte, cuando hay bajos rangos de disciplina, digamos que tendemos a relativizar demasiado las cosas y
no hacemos el análisis correctamente, no hacemos todos los pasos, no damos con la meticulosidad que se necesita en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una espiral bastante complicada. Como nos señalan, es el segundo factor más importante. ¿Okay? No solo para esto realmente, sino para todo. ¿Okay? Recordáis que cuando hablábamos de los 1000 trades, hacíamos bastante recalco en hacer el planning, poner la autodisciplina, marcarse un número de trades diarios, ser constante, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que no es solo la autodisciplina, sino que envuelve una serie de ideas más amplias. Bien, la inmediata gratificación, esto es algo común en los beginners, en la gente que empieza, ¿no? Que, bueno, la paciencia. ¿Cuántas veces os he hablado de la paciencia, la paciencia, la paciencia? Digamos que es un punto fuerte aquí. En muchos otros oficios, por supuesto, también, pero aquí es principalmente la paciencia. ¿Okay? Por supuesto, si tenemos bajos rangos, no somos impulsivos, tenemos, digamos, nuestro centro de recompensa más o menos equilibrado. ¿Okay? No es que ganes, es que la inmediata gratificación exige ganar inmediatamente. Si tú metes una orden y si a la hora siguiente no estás ganando, ahí entra ya la inmediata gratificación. Es la psicología de la inmediata gratificación. Y es algo muy esclavo, la inmediata gratificación en general. Porque, vuelve otra vez, muchos de estos mecanismos se realimentan unos a otros. Realmente. ¿Ok? Luego la búsqueda de el temerario. ¿Ok? Temerario. Lleva una caída de 2 días de un 10% entre los 2 días y compras, por ejemplo. No por análisis, no por, digamos, sentimientos del mercado, sino por temeridad, o traducirlo como queráis, ¿no? Digamos que es lo opuesto al equilibrio, a ser equilibrado, a ser balanceado, mantener equilibradas las cosas, ¿okay? O estar muy expuesto direccionalmente a un activo y exponerse más, digamos, todas esas cosas que exceden de digamos, los márgenes en los que opera normalmente cada uno, pues buscan pues este tipo de excitaciones. ¿Okay? Y también nos dice que para los que tienen alto, ¿okay? Que cojan una cuenta pequeña para jugar y divertirse. ¿Ok? Y los que tienen muy bajo, pues efectivamente es una, digamos, característica psicológica apropiada para el trading. ¿Ok? Vale. Esta es la parte también clave, el tema del riesgo y el tema del control. ¿Okay? Luego está complementariamente el tema del intelectualismo. La palabra no se ajusta muy excesivamente, digamos que viene más de la parte psicológica, ¿no? Pero aquí tiene que ver todo con las ideas que maneja el trader. ¿Okay? Hay traders que no manejan información ninguna, el chart y nada más, y hay otros traders que manejan Bloomberg, CNBC, el foro de no sé qué, las señales de no sé cuánto, tal. Digamos que son los dos extremos, ¿no? La demasiada información con, digamos,
el repensarla o darle lo que llamamos nosotros buscarle 5 pies al gato, ¿no? Pero también tiene que ver con la idea de manejar conceptos más o menos complejos, ¿no? Como uno es capaz de operar con ideas simples o con ideas más elaboradas, más que complejas, aquí sería más elaboradas, es decir, ser capaz de procesar pues 4, 5, 6 cosas a la vez, 6 escenarios distintos, por poner un símil, ¿okay? Y nos dicen que los altamente intelectuales o altas, digamos que deben mantenerse un poco los pies en el suelo, no perderse entre los árboles del bosque, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ser demasiado no prácticos, por decirlo de alguna manera. Mientras que los que tienen baja calificación o baja nota en la parte, digamos, intelectual, principalmente continúan usando una estrategia con largos tendencias económicas y les recomienda sobre todo estudiar y probar nuevos métodos, etcétera, etcétera. Que digamos evolucionar un poco. Es una ponderación también, ¿no? Entre los muy altos y los muy bajos. ¿Okay? Nos da las dos caras de la moneda. ¿Okay? Entre no tener los pies en el suelo y seguir exactamente con lo mismo de hace 20 años. ¿Okay? Y luego la última parte, la parte curiosa, que realmente no tiene muchos de otros test, digamos, focalizan mucho más en el tema del rebaño, ¿no? De las multitudes, de todas estas cosas, ¿no? Básicamente, los altos, las altas notas de seguidores de tendencia y las bajas notas de seguidores de tendencia, para los altos, principalmente les recomienda usar seguidores de tendencia, ¿ok? Y mantenerse alejado de escuchar medios financieros, ¿ok? Nombra ya CNBC, perdón. Y para los que tienen, los que son más o menos independientes, ¿no? Pues ya, digamos, los pone un poco al tema de los reversas, bajas calificaciones, el tema del tiempo, sobre mirar los mercados, cuidado con eso, todas estas cosas. ¿Okay? Digamos que son principalmente los 5 bloques principales con el general de los factores de la persona. Okay. Ahora sí, tenemos en cuenta, digamos, los test, podemos, digamos, echarle un vistazo a la literatura y el trabajo que realizaron estos psicólogos haciendo un montón de experimentos, digamos, para intentar pulir o intentar definir más esas áreas interesantes, principalmente en los traders. La primera que notaron, hicieron, digamos, que los traders más experimentados tienen baja reactividad psicológica a las informaciones sorpresa, que nos argumentan el estudio y que consideran que la estabilidad emocional es considerada crucial, sobre todo con lo que hablábamos, para poder juzgar, para poder analizar, para poder actuar, ¿okay? Para tener éxito en el trader forex, ¿no? La baja reactividad emocional. Si lo traducimos en la parte, digamos,
el test, ¿no? La parte emotiva de la personalidad, cuanta más baja sea la calificación, digamos, más nos permite pues actuar, pensar, juzgar, nos permite ser más objetivos, ¿no? Por supuesto, también tiene que ver con la vulnerabilidad emocional, ¿okay? Lo que hablábamos antes. Aquí un gráfico muy interesante. Fijaros, en el eje X tenemos la probabilidad de que ocurra un evento. ¿Ok? Desde 0, imposible, 50% de probabilidad y 100% de probabilidad. ¿Ok? Y aquí en el eje Y tenemos cómo sopesamos o cómo juzgamos nosotros el evento. Y como veis en las dos líneas, para eventos de baja probabilidad, lo sobreponderamos. Pensamos que los eventos son más probables de lo que objetivamente nos marcan. Es decir, nos atraen las bajas probabilidades. Que algo ocurra, tenga una probabilidad. Hemos visto estos días un montón de encuestas, ¿no? Que tenga una probabilidad de un 5, de un 10 o de un 15% de ocurrir la subida de tipos, nuestro procesamiento tiende a sobreponderarlo. Es decir, en vez de tener el 15 que nos marca, de 100 economistas encuestados, 15 opinan que van a subir los tipos, pues internamente ese 15% es más grande de lo que marca la cifra. ¿Ok? Y al contrario, cuantas más altas son las probabilidades, más las infraponderamos, lógicamente. Si sobreponderamos las bajas probabilidades, tenemos que infraponderar las altas probabilidades. ¿Ok? Las que afectan poco y las que afectan mucho. ¿Vale? Cuanto menos afecta, no es lo mismo unos datos de balanza comercial que unos datos, no sé, de tipos de interés. ¿Ok? La infraponderación es menor en datos menores y en datos importantes, vamos a poner la palabra importante, la sobreponderación de las probabilidades es mucho mayor. ¿Vale? Esto es un juego importante a tener en cuenta. Daros cuenta que muchos de estos mecanismos o trampas psicológicas se desactivan en cierta manera conociéndolas. ¿Okay? Hay otras que hay que entrenarlas, hay que darse cuenta, hay que corregirlas, hay que hacer ejercicios específicos y demás, pero la gran potencia, digamos, de estos puntos reside en la diagnosis, reside en la identificación del problema. Es algo curioso e importante. Por supuesto, algunas necesitan algo más, pero digamos que en general la identificación supone lo que marca la diferencia, ¿no? Eso supone el gran paso. ¿Okay? Bien, otra de las cosas más importantes es tener la baja ilusión de control, ¿okay? Que es probable que ocurran eventos no previstos, o eventos no considerados, o eventos aleatorios, como lo queráis decir. ¿Okay? Por supuesto, hicieron también un estudio. La gente que tiene muy alta ilusión de control, el control siempre es una ilusión. No existe el control sobre algo externo y muchas veces ni sobre nosotros mismos. El autocontrol siempre es limitado. Pues imaginar si queremos controlar una cosa externa. Sentimientos de culpa, lógicamente. Si tú crees
que controlas determinada cosa y no sale bien, lógicamente tienes fue mi error, fue mi culpa, atribuyes cosas que no son razonables. ¿Okay? Digamos que la ilusión de control, los traders que tienen alta ilusión de control sobre las cosas, que tienen, digamos, es algo de arrogancia en cierta manera, tienen rendimientos, según el estudio, más bajos que otros traders. ¿Dónde identificamos la ilusión de control, digamos, en el test? Principalmente en la sobreconfianza. ¿Okay? La aptitud de tener, digamos, de creerte mejor que los demás. En cierta manera da por supuesto, una sensación de tener más control que los demás. ¿Okay? También podríamos mirarla más por el tema emocional, ¿no? De la aversión al riesgo. Cuanto más riesgo tomamos, por supuesto, es que creemos que tenemos más controlada la situación. ¿Ok? Nadie toma más riesgo sin tener más certeza. Y la certeza, una de las cosas, o grado de certeza, una de las sensaciones que va acompañada con eso es el control, tener el control de las cosas. ¿Ok? Eso sin ninguna duda. Por ejemplo, una cosa importante que ya remarcamos, ¿no? La baja overconfidence, ¿ok? Sobre 10.000 cuentas de brokeraje, se encontró que los inversores cuya overconfident, digamos, tiene ratio bajo, tiene un 3% de media anual más de ganancia. ¿Okay? Y nos señala, aquí, quizá este punto es importante, que la overconfidence se refiere a cuando uno se cree superior a una información, superior en habilidades, superior en previsiones probabilísticas, en contraste con la realidad. Esto lo hemos visto el otro día. Habíamos puesto el ejemplo de yo juego mejor al fútbol que fulanito. Una cosa es que sea verdad, efectivamente, que sea contrastable, que sea verdad. Eso no es overconfidence. ¿Ok? Y otra cosa es que no sea objetivo, no sea verdad. Sea algunas veces sí, otras veces no, otras veces... Eso sí, y afirmar que la superioridad, eso sí sería overconfidence. ¿Okay? Hay que tener los matices importantes. La autodisciplina, ya hemos hablado aquí también, aparece tal cual la autodisciplina, ¿okay? Es otro de los puntos que uno no puede obrar, ¿no? Principalmente cómo manejas tus impulsos, cómo dominas tus impulsos, y es la parte más importante dentro de las características del trader. ¿Ok? En una lista de 23 características, la autodisciplina está en la primera. Otras son reacción rápida. Reacción rápida no significa ser impulsivo. ¿Ok?
Uno tiene una reacción rápida cuando no es vulnerable emocionalmente. La disciplina, la experiencia, la concentración, la resistencia al estrés, digamos que son los más altos en la parte del rango. ¿Okay? Son las características principales en sus estudios. Ok, la autorrecompensa. Esto es, como hemos visto antes, es relativamente, digamos que es una especie de ciclo, es la autorrecompensa la vimos en el test desde el punto de vista inmediato, inmediata gratificación. Cuando uno obtiene una inmediata gratificación, digamos que está intentando cubrir algo o sustituir algo. ¿Okay? Y está relativamente bastante estudiado la autorrecompensa por la inteligencia emocional. De hecho, se utiliza mucho en los test de inteligencia, sobre todo para temas de estudios, temas de trabajos, temas de vocaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y bueno, los estudios encuentran que los que tienen una alta automonitorización de sus autorrecompensas, pues son más rentables, más profitables que otros. Decisividad. Aquí esta es la parte que teníamos entre las dos, ¿no? No es lo mismo ser impulsivo que ser decisivo, ¿no? La decisión, la misma palabra ya lo indica, requiere un proceso. Para poder hacer ese proceso, no puede ser vulnerable psicológicamente o vulnerable emocionalmente. Necesitas volver al análisis, las recomendaciones que nos dan. ¿Okay? Y luego eso se intenta enmascarar muchas veces con el impulsivo. Porque uno sea impulsivo no quiere decir que sea decisivo. Lo hace intentando sustituir el mecanismo completo, por decirlo de alguna manera. Y esas 7 principalmente, las repito: baja reactividad emocional con la trampa de los números. Estas trampas, cuando hablamos del doctor Taleb, de Nassim Taleb, vimos varias trampas de este tipo, ¿no? De la apreciación. La baja ilusión de control y la creencia de que no es todo, digamos, cuadrado, de que hay posibilidades de eventos, digamos, aleatorios. La baja sobreconfianza, la alta autodisciplina, el mecanismo de autorrecompensa, consciente del mecanismo de autorrecompensa. Hemos visto la parte de recordar en el test de los rasgos de personalidad, ¿no? Cuánto de conscientes somos de lo que hacemos, ¿no? Y por último, ser decisivo, que tiene las dos vertientes, que no confundir con impulsivo. ¿Okay? Y son básicamente, según sus estudios, los 7 puntos que han tenido. Las muestras son relativamente grandes, están hechos en ambientes. El método es un método científico, relativamente bien testeado, lógicamente con sus errores y demás. Y básicamente el ser consciente, ¿no?, es principalmente el mayor predictor del éxito, ¿no? El tomar conciencia. Muchas veces me oiréis repetir la palabra, ¿no? El pensar en las cosas, el
darle las vueltas a las cosas, en pensar. Hago muchas veces esfuerzos en que me echéis una mano y ahora cómo puedo hacer de esta manera, la otra, tratar de despertar la conciencia de la asimilación de las ideas, de la comprensión del entorno. Esas todas pequeñitas partes van creando, van construyendo la toma de conciencia en los mercados. ¿Ok? Y por supuesto está muy relacionado el éxito con la habilidad de planificar, llevar a cabo, recordar. El plan puede ser modificado. Esta es otra de las cosas, digamos, que muchas veces no se explican en la parte psicológica bien. No, yo tengo un plan y hasta la muerte con él. Pues no. Si os fijáis en el test, habíamos visto, creo que era en la parte de apertura, no, en la parte de autodistancia, en la parte de control. Ser balanceado, mantener, tal. A ver si es en otra parte. Overconfidence. Testear tus planes, las previsiones de mercado, sobreestimar los riesgos. No sé si es aquí. Había una parte muy concreta que nos hablaba de la planificación en el riesgo. Aquí es. Me acuerdo dónde era, que tiene que ver el intelectualismo con los detalles. Bueno, en el tema del más intelectualismo no, tiene que ver un poco con la estrategia, más que con el plan, pero digamos que había una parte que nos ponía, digamos, los dos extremos, ¿no? El ser absolutamente inflexible con el plan, no hacer caso realmente a la realidad, para ajustar el plan, y la otra parte, el otro extremo, de, digamos, no ser capaz de llevar a cabo el planeamiento, ¿no? Tienes un plan y en el momento de ponerlo en práctica no estás poniendo en práctica tu plan, sino que no eres capaz de llevar a cabo lo planificado. Digamos que son los dos extremos un poco lo que nos habla aquí en consistente y plan drive. ¿Okay? La página web os la dejo, la de MarketSite. Aquí simplemente dos cositas. Es una página muy interesante. Nosotros hemos hecho uno de los test, pero hay muchos más, negocios, de éxito, valores financieros, planificación financiera fundamental, test de personalidad del inversor, Wall Street, el test de el IQ, como le llamamos nosotros, test de inteligencia Wall Street, incluso hay algunos, el test de personalidad de trader que hemos hecho, el escaneo cerebral, impulsividad, tendencia al juego,
y las tareas, ¿no? Son todos muchos, no los valoran bien, gratuitos, interesantes. A la misma vez, la cuenta, o sea, la página tiene una importante digamos, documentación, ¿no? Y aquí en recursos tengo un montón de papers realmente interesantes. Algunos de ellos, algunas ideas principales de ellos, las he cogido hoy, el día anterior y el día anterior, ¿no? Principalmente para dar una visión un poco más amplia, ¿no? De las cosas, de por dónde van los tiros. Y si tuviera que destacar uno, pues destacaría un artículo realmente interesante, porque luego ponen en práctica todas estas cosas en trading. ¿Okay? Y hay un artículo interesante, a ver si me acuerdo, no me acuerdo si era aquí o en datos. Vale, nos explica, ahora vamos a hablar un poco del índice Thomson Reuters Market Site, que vamos a verlo un poquito por encima, pero hay un artículo realmente interesante, venir aquí. Aquí está. Con respecto al síndrome de Capgras, es un artículo muy curioso. Bien, el síndrome de Capgras es principalmente un desorden mental, son psicólogos, recordad, es un desorden mental en que nosotros creemos que nuestra mujer ha sido reemplazada por una impostora. ¿Okay? Es un símbolo, es un síndrome muy común, quizá no en esta formulación, pero básicamente nos viene a decir que nuestras emociones predominan sobre la realidad. Nuestras emociones acerca de que nuestra mujer no ha sido reemplazada pesa más psicológicamente que la realidad que nos muestra que la persona es nuestra mujer, ¿no? Es preponderancia de esta parte emocional con respecto a la realidad, se utiliza o lo utilizan los autores. Tenéis aquí el paper completo con el tema griego. Os recomiendo la lectura. Hacen un arbitraje entre la realidad y las emociones a través de los ETFs, tenéis ahí todos los productos y obtienen sus resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Os recomiendo a modo de consulta, son relativamente sencillos los artículos y muy potentes y realmente serios en el tema psicológico, que sabéis que no es fácil encontrar, o a mí no me ha sido fácil encontrar temas digamos tan serios y tan detallados en este aspecto. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poquito solo por encima, ¿vale? El arbitraje de sentimientos, ¿no? Principalmente me oíais hablar muchas veces de arbitraje, con el sentimiento del mercado acerca de los tipos de interés y lo que están haciendo el mercado, tal. Lo hemos visto varias veces, pero me gustaría simplemente puntualizar 4 o 5 cosas, ¿no? Todas estas técnicas, digamos, se sistematizan, ¿okay? Para cada, digamos que hay varias partes de enfocar los arbitrajes, ¿okay? Por ejemplo, vamos a ver
simplemente un ejemplo, por ejemplo, en valor relativo, ¿ok? Se compra cuando los sentimientos del mercado son extremadamente negativos, como por ejemplo violencia e inestabilidad. Y nos explica en el ejemplo con diferentes, recordáis a Fein, el premio Nobel, que hemos hablado varias veces de él, cómo conduce esto. Ahora vamos a ver 2 o 3 puntos solo. Temas de volatilidad, también arbitrar las noticias con los social media, con respecto a la volatilidad del mercado. Temas de pánico y la sobrereacción. ¿Vale? Esto es muy claro. La sobrereacción contra eventos negativos por miedo o sobrecerteza. Esto se ve regularmente, por decirlo de alguna manera. Es algo realmente común. El tema de los consensos. El tema de los consensos. Recordaréis, hace un año, en febrero del año 2014, el 93, me parece la cifra, bueno, más del 90% de los analistas económicos creían que el eurodólar iba a estar por encima de 1,40 y llegar hasta 1,50. Eso es un evento de consenso. ¿Ok? No son muy comunes tal tipo de consenso, pero bueno. Los consensos en torno al petróleo, en cuanto empezaron a ser cada vez más cercanos al 100%, el petróleo ha dejado de bajar. Lo explica detalladamente y demás. Bueno, ciclo psicológico. De esto veréis más o menos mucho en una manera, en otra manera, ¿no? Cuando los fundamentales están creciendo, dudas, una parte de racionalidad optimista, por supuesto, empieza ya la avaricia inmediatamente después del optimismo y la sobreconfianza, los fundamentales siguen bien. Esta parte de avaricia lleva al crecimiento exponencial, casi 90 grados, ¿ok? En su última parte sí, 90 grados, empiezan las discordias, los fundamentales empiezan a descender y luego viene, después de la parte de discordia, viene el pánico, ¿no? Y el pesimismo. Okay. Los sentimientos y los flujos de noticias son no lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que no es acción-reacción. La no linealidad la hemos estudiado bastante en otros aspectos. ¿Okay? Noticias malas y sentimientos no están inmediatamente ligados. O noticias buenas y sentimientos no están, no son unívocos. ¿Okay? No son, una cosa no implica la otra. Importante. Una de las núcleos centrales o la idea central es ir largo, o sea, comprar valores en los cuales tengan unas emociones, un índice de emociones, tales como miedo, tales como inestabilidad, tales como pánico, e ir corto los que tengan sentimientos buenos, ¿no? Digamos que son las estrategias básicas que utiliza eso. Utilizan el índice en una media de los últimos 12 meses, ¿vale? Organizado por meses. Por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿no? Sobre el SP500, ¿no? Ahora vemos un poquito más sobre el índice, pero básicamente nos indica las partes, bueno, las dos medidas. Sabéis que los sentimientos se enumeran, se valoran, se hacen número, para ser más básico, como hemos visto de la otra vez, ¿no? Se extraen de las noticias. Ahora vamos a ver un poco el refresco. Y eso nos da unos números, en los cuales los pintamos ahí
con las medias de 500 y de 200, y en cuanto se cruzan el tema de los sentimientos, daos cuenta que estas medias no son datos de mercado, son datos de sentimientos y de noticias, a través de noticias, por supuesto. ¿Ok? Cuando es compra, cuando es venta, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar mucho en detalle, simplemente quiero que veáis. Por ejemplo, dentro de los sentimientos, la veracidad, la violencia, la urgencia, tal, vale, pues tenemos, por ejemplo, el dólar yen, o el yen dólar, y tenemos las previsiones que nos dan el cruce de los dos valores de esos sentimientos. ¿Okay? Una cosa importante es acerca del volumen de las noticias. Aquí no se ve muy bien, bueno, durante la semana, como veis, los volúmenes, por ejemplo, para el SP o para el Eurostoxx, ¿vale? Empieza, la semana va de menos a más, hasta que el viernes tiene menos volumen. En el SP exactamente de menos a más, hasta que tiene más volumen. Y en el FTSE, pues también más o menos tiene la misma parte. Es decir, tarda en arrancar, eso ya lo veis vosotros en los mercados. Vale, para la composición del índice, por supuesto, hay un 51% en inglés, estas proporciones cambian dependiendo del año, son los archivos de Reuters, ¿vale? En chino, en japonés, en francés, en alemán, portugués, etcétera. Se cogen de los principales, las corporativas, y de los principales blogs y demás, Reuters, cables de negocios, el Hong Kong, etcétera. Se calcula el índice, ¿no? Por ejemplo, una noticia. Bueno, pues se coge la compañía, se pone la cabecera, se ve si es positiva, si es negativa, se analizan en función de los diferentes sentimientos, los 5 básicos, son los principales que analizan esta parte. Este es un gráfico muy interesante, en el cual, si os fijáis, las noticias, ¿no? Si os fijáis, en el primer minuto, en la apertura de a las 7 de la mañana en Londres, 8 de la mañana en España, se producen el 60% de las noticias. Esto es el volumen de las noticias. Es decir, en la apertura de mercado, el 60% de lo que va a ocurrir ya se lanza al aire y ya se recoge por los datos, ¿no? Hasta el minuto 5 el 25 y luego hasta el minuto 14 el 15. Vale, aquí ya está prácticamente todo el pescado. En cuanto a sentimiento, ¿qué? No estamos hablando de datos macro, estamos hablando de sentimiento. Vale, sin embargo, vemos en el volumen del trading que en el cierre del mercado, bueno, esto es normal, durante el intradía se hacen las operaciones, los bancos de inversión hacen sus cambios, hacen sus swaps, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuando más se negocia. ¿Ok? En el Eurostoxx y, sin embargo, en Nueva York lo vemos que lo tenemos a las 4, hora de Nueva York. ¿Ok? Digamos que es cuando más se producen principalmente las noticias, casi al final del mercado. ¿Vale? Esto es importante para que el algoritmo lo lea, ¿no? Aquí tenemos lo que sería un esquema de la noticia, ¿no? El tiempo, la atribución, la relevancia, si es positiva, negativa, neutral, o si una valoración en cada una de ellas, numérica, cuántas veces ha salido, el headline, la cabecera, los tópicos, o sea, a partir de ahí se extraen los sentimientos, los comentarios, es decir, se valora, se analiza, se le meten unos filtros, la relevancia que sea mayor del 75%, pues, si están linkadas unas con otras, los que no están bien ajustados se excluyen, los pesos, si son de brokers, etcétera, 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 se sobreponderan, se overweight, por supuesto, tienen más influencia en el mercado,
etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que se construye el índice. ¿Ok? También se hacen estudios para atrás, o sea, backtest, de la influencia en las cotizaciones y se relacionan con esos sentimientos en el mercado. Por ejemplo, hay una situación que, digamos, extraen estos autores, que no deja de ser sorprendente. Hay un gráfico que os lo resumen bastante bien. Quizá este puede ser. Ok. Bien. Nos viene a decir básicamente que las noticias positivas tienden a producir más rendimiento en el mercado que las negativas. Es decir, ante una noticia positiva hay más compradores, tanto en número como en volumen, que ante una noticia negativa vendedores. Lo hicieron en el FTSE, lo hicieron en el Eurostoxx, lo hicieron en el S&P, lo hicieron también en Forex. Están los estudios en la página web, ¿ok? Y lo utilizan, lo ven lo contrastan, sería la palabra, desde muchísimos puntos de vista, y efectivamente sí, incluso dicen, bueno, pero eso puede ser de la liquidez, ¿no? Que efectivamente hay más liquidez, entonces hay más lotes y hay más compradores. Bueno, pues lo estudia. Fijaros, la línea punteada son situaciones de baja liquidez y la línea gorda son situaciones de alta liquidez. ¿Ok? La baja liquidez, por supuesto, hay más separación entre los precios, pero si os fijáis, las positivas, que son las azules, tienen más reacción positiva que negativa las reacciones negativas. ¿Ok? No ocurre, digamos, tan extremadamente, por ejemplo, en el S&P y en el SP500. ¿De acuerdo? Digamos que en los mercados europeos las malas noticias y en los mercados estadounidenses las altas noticias, digamos que son las que tienen más rendimiento, ¿no? Utilizaron ese sentido, ese, digamos, patrón o comportamiento quizá de los mercados, podría ser, ¿vale? Y efectivamente nos resumen los sentimientos básicos, son importantes en la explicación de ellos y nos dan una parte, digamos, para continuar, ¿no? Esto es básicamente un poco una visión así en plan general, una pequeña introducción, ¿no? Recordar que vimos pues ya desde un punto de vista ya más técnico lo que le llamamos los patrones lingüísticos para ponerle número a los sentimientos, clasificarlos, etcétera, 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 que eso es la base del índice Thomson Reuters que acabamos de ver aquí, sobre el cual se interpretan y se arbitran sentimientos. En una segunda parte ya nos hemos metido en el psychomarket, digamos, el análisis de los factores psicológicos importantes en el trading. Y en esta tercera parte pues hemos visto los resultados, los puntos a considerar, a reforzar, a buscar, las recomendaciones que nos hacen, etcétera. Y hemos visto también un poco cómo se utiliza, ¿no? Cómo se puede llevar la psicología a la práctica, ¿no? Y cómo lo llevan con estudios. Tenéis la página web con sus todos los test y con sobre todo las investigaciones y todos estos papers. ¿Okay? Pues nada más por hoy. El siguiente ciclo
Volveremos sobre la psicología, volveremos ya, pero ya más concretamente, ¿no? Ya veremos, como no habíamos dado prácticamente nada, pues he optado un poco por situar el ambiente, ¿no? Y luego haremos algo ya más concreto con el tema psicológico. ¿Okay? El siguiente ciclo lo dedicaremos lo que hemos empezado a ver ahora 4 puntos los lunes, ¿vale? El tema de las ecuaciones de mercado y implementaremos cosas sobre eso, álgebra y cuentas haremos básicamente. Muy bien, pues nada más por hoy. Gracias a todos por vuestra paciencia y vuestra atención. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Chao.